En este video te voy a enseñar cómo hacer un carrusel para Instagram en Canva paso a paso desde cero y además te voy a enseñar cómo utilizar la inteligencia artificial para hacerlo mucho más rápido. Para esto vamos a utilizar la versión gratuita de Canva, así que no te preocupes si no tienes un plan de paga y pon mucha atención porque ya vamos a comenzar con el tutorial. Una vez que estás dentro de tu cuenta de Canva tienes dos opciones para crear carruseles. La primera es crearlo a partir de una plantilla y la segunda es crearlo desde cero. Te voy a mostrar las dos maneras porque quiero que veas cuál es la diferencia, así que para poder crear un carrusel a partir de una plantilla nos vamos a ir aquí del lado izquierdo donde dice plantillas y aquí en la barra de búsqueda voy a escribir la palabra carrusel. Voy a dar enter y aquí como podemos ver nos aparecen demasiadas plantillas, hay muchas opciones desde donde elegir. Me voy a ir para arriba porque lo que te quiero mostrar es que las primeras en su mayoría son plantillas que están incluidas únicamente en el plan Pro. Como puedes ver aquí está este iconito de la corona que nos indica que únicamente si tienes un plan Pro las vas a poder utilizar, pero ese no es ningún problema, es algo que quiero resaltar. ¿Por qué? Porque hay muchísimas opciones que puedes utilizar en tu plan gratuito. Entonces mira, por ejemplo, voy a ir aquí bajando, si yo dejo el mouse aquí encima de esta imagen sin presionar absolutamente nada, pues Canva automáticamente nos va mostrando todas las imágenes que están dentro de este carrusel. Ahora me voy a ir para acá, para este que te digo que tendrías que usar si tienes un plan de paga, porque lo que yo quiero que veas es que este es un carrusel continuo. Esto de carrusel continuo, ¿qué significa? Bueno, que aquí van a haber elementos que son parte tanto de un slide como del siguiente. Aquí como puedes ver, todas estas flechas van siendo tanto parte del anterior como del que sigue. Entonces, bueno, esto es algo que yo te voy a mostrar hacer en unos momentos más cuando hagamos un carrusel desde cero. Para este primer ejemplo, lo que te quiero mostrar es, por ejemplo, mira, vamos a utilizar esta plantilla como ejemplo. Voy a dar clic aquí. Después aquí podemos ir viendo cada una de las partes de este carrusel y lo que voy a hacer es personalizar la plantilla. Voy a empezar a cambiar todo esto para acomodarlo a mi marca, al mensaje que yo quiero transmitir. Entonces mira, lo primero que voy a hacer aquí es cambiar el color y por ejemplo aquí voy a utilizar un color de fondo de mi marca. Aquí voy a poner este verdecito. Aquí obviamente yo te recomiendo pues que tú cambies la información, pero en este caso lo que quiero hacer ahora es cambiar el tipo de letra. Entonces simplemente lo selecciono, voy aquí a la fuente y entonces voy a seleccionar, vamos a decir el Poppins, y para este de abajo voy a seleccionar uno distinto. Aquí simplemente voy a ir acomodando el texto para que se vea un poquito mejor. Otra cosa que puedo hacer es simplemente ir eliminando estos elementos. Mira, por ejemplo, esto de aquí que no tiene nada que ver conmigo, esto de aquí también. Y entonces ahora lo que voy a hacer es empezar a seleccionar nuevos elementos. Aquí por ejemplo yo quisiera tener una flecha, entonces me voy a ir aquí al apartado de elementos y aquí simplemente voy a describir lo que quiero, que en este caso es una flecha. Voy a seleccionar de por acá y simplemente la voy a ir adaptando a como yo quiera que se vea. Aquí mira, por ejemplo, la voy a hacer un poquito más chica. Listo, la quiero centrar. Aquí tal vez yo quiero escribir la dirección de mi sitio web, que es samanthaolivares.com. Por aquí voy a poner el handle de mi Instagram, que es @soysamanthaolivares. Y bien, ahora ya estoy lista para pasar a mi siguiente slide, que vendría siendo esta. Aquí lo que voy a hacer es irme a Canva con IA y voy a pedirle que me dé un nuevo fondo. Para esto voy a meter un prompt, mira, va a ser Aquí yo le pido que me dé un fondo degradado, vibrante, en tonos morado y rosa, con formas orgánicas, etcétera, etcétera. Vamos a dar aquí Enter para que veamos qué es lo que nos da. Y listo, mira, después de unos segundos ya tenemos aquí el fondo que yo le pedí. Aquí evidentemente yo tendré que ir cambiando el color de todos estos textos porque en este momento pues no se logran apreciar muy bien. Aquí por ejemplo lo voy a cambiar a blanco, aquí también lo voy a cambiar a un color más claro y así es como podemos seguir nosotros personalizando cada una de estas partes de nuestro carrusel, cada uno de estos slides. A ver, entonces hasta aquí ya viste cómo puedes hacer un carrusel a partir de una plantilla, pero ahora te quiero mostrar cómo vamos a hacer un carrusel desde cero. Entonces para esto me voy a regresar al inicio y voy a ir aquí a este signo de más donde dice crear. Me voy a ir hasta abajo porque lo que yo quiero hacer es crear algo personalizado, así que voy a ir aquí a donde dice elegir tamaño.
Y aquí nos pide el ancho, el alto y las unidades de lo que va a ser nuestro carrusel. Normalmente para Instagram lo que se recomienda es que las medidas sean de 1080 por 1350 de alto. Entonces el 1350 de alto lo vamos a dejar igual y lo único que vamos aquí a cambiar es el ancho. Yo quiero que este carrusel tenga 6 partes, entonces lo que voy a hacer es multiplicar los 1350 por 5 porque quiero que me lo divida 5 veces y eso me dé las 6 partes, lo cual da un total de 6750. Entonces vamos a escribir este número aquí, vamos a dar clic donde dice crear un diseño y listo, aquí ya tenemos todo nuestro área de trabajo. ¿Qué es lo primero que te recomiendo que hagas? Pues que le des un nombre aquí a tu diseño. Aquí en este caso pues no tiene ninguno, así que le voy a poner el nombre carrusel continuo ya que es un mero ejemplo. Ahora lo que yo te recomiendo a continuación es que pongas las reglas para que sepas exactamente dónde va a ir cada división de este carrusel. Para esto nos vamos a ir aquí a donde dice archivo, después nos vamos a la configuración, vamos a pedirle que nos muestre las reglas y guías y mira, automáticamente aquí ya tengo todo lo que son mis reglas y mis guías justo como se lo pedí. De hecho voy a cerrar esto un momento para que lo puedas apreciar mucho mejor. Después nuevamente me voy a ir a archivo, configuración, voy a pedir que me agregue las guías. Mira, aquí ya me las agregó, sin embargo yo quiero eliminar estos espacios, entonces lo que voy a hacer es personalizarlo y le voy a pedir que me dé 6 columnas pero que no haya ningún espacio por acá. Entonces simplemente le pongo un 0, agregar guías y listo, yo tengo aquí mis 6 partes distintas que voy a utilizar para este carrusel. Ahora lo que seguiría es agregarle un fondo. Aquí lo que podemos hacer es simplemente agregarle un color, pero en realidad yo lo que quiero es agregarle algo con un poquito más de textura. Entonces lo que voy a hacer es irme para abajo, voy a ir aquí al apartado de los fondos y simplemente voy a buscar un fondo aquí que asemeje al papel. Entonces voy a escribir la palabra papel. Mira, y aquí me empieza a sacar varios. En este caso yo voy a elegir este. Siento que se ve bastante bien, tiene algo de textura. Y ahora sí voy a empezar a añadir mi texto. Para crear toda la información que voy a poner adentro de mi carrusel, yo utilicé un prompt que pegué en ChatGPT que en un momento más te lo voy a mostrar porque me es mucho más fácil crear todo el contenido a partir de esto. Y mira, yo lo que hice fue irme para ChatGPT, que por cierto aquí también utilizo el plan gratuito, no pago nada, y lo que hice fue pegar este prompt en donde le pido que actúe como un copywriter experto en contenido para redes sociales y que entonces me cree un carrusel o la información para un carrusel basado en mis metas, en mis objetivos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que aquí abajo ya me dio el resultado. Aquí me dice, aquí tienes el contenido listo para copiar en Canva. Este es el contenido que yo voy a utilizar para mi carrusel. En un momento más tú lo vas a ver. Y simplemente aquí lo que yo tengo que hacer es ir copiando y pegando, súper sencillo. Entonces, bien, una vez que tengo yo aquí los resultados de lo que le pedí, lo que voy a hacer es regresar a Canva para empezar a pegar toda esta información. Entonces, bien, ya estamos aquí de vuelta y lo que voy a hacer es acercarme un poco y mover esta barra para empezar a trabajar en mi primer slide. Lo que voy a hacer después de esto es subir acá, irme al texto. Quiero agregar un texto aquí encima que va a ser este de por acá y va a decir, esto va a decir 5 herramientas de IA. Por aquí lo voy a mover hacia acá. Vamos a achicarlo un poquito. Lo que voy a hacer es cambiar el tipo de letra. Le vamos a poner esta de por aquí, después le voy a cambiar el color, la vamos a poner en morado, vamos a hacerla un poquito más grande, esto por aquí lo voy a mover. Aquí como puedes ver pues tú vas a poder ir refinando esto, en realidad lo vas a hacer como tú quieras. Mira aquí por ejemplo yo quiero que esta letra toda aparezca en mayúsculas, después aquí voy a duplicar esta caja de texto porque aquí abajo voy a agregar más, nada más que ahorita le vamos a cambiar un poco lo que es la fuente. ChatGPT me dice que esto es lo que sigue, entonces lo que voy a hacer es después volverla para que esté más pequeña. Voy a cambiar este tipo de letra que va a ser esta de por acá, pero le voy a cambiar el color, vamos a ponerle un naranja. La voy a hacer un poquito más chica. Vamos a cambiarla para que esté así, un poco de ladito. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a agregar mis elementos. Me voy a ir nuevamente acá a elementos. Voy a pedirle otra flecha, pero esta va a ser un poquito distinta porque quiero que estos elementos vayan con este carrusel continuo. Ahorita vas a ver a lo que me refiero. Vamos a buscar por aquí flecha. Vamos aquí a ver todo dentro de los elementos gráficos. Voy a seleccionar esta de por acá y lo que voy a hacer es voltearla. Vamos a voltearla en este sentido. También le voy a cambiar el color. Por acá yo también quiero que sea morada. Y simplemente la voy a ir moviendo un poco. Vamos a ver que quede algo más o menos así. Y voy a continuar con el resto del texto.
Listo, por aquí ya tengo este texto. Lo que quiero hacer es agregar un icono, entonces me voy a ir nuevamente aquí a los elementos y vamos a ver si de casualidad en Canva está el logo de ChatGPT. Sí, veo que por aquí lo tienen, así que lo voy a agarrar, lo voy a traer más hacia acá porque me lo tiro del otro lado. Lo vamos a poner por aquí. Y voy a continuar con el resto del texto que otra vez lo estoy trayendo desde ChatGPT, que es en donde se me generó todo el contenido. Por aquí para esto vamos a crear un efecto para que se vea un poquito distinto. Le voy a poner un fondo, el fondo se lo voy a poner negro, entonces eso quiere decir que el color de la fuente lo voy a cambiar a blanco para que resalte. Mira, pienso que se ve bastante bien. Obviamente esto lo tengo que acomodar por acá. Vamos a ver qué tal queda así. Vamos a hacerlo un poquito más chico y vamos a acomodarlo. Listo. Y así es como esto va a ir quedando. Por aquí le voy a agregar otro elemento ahora que va a ser muy similar a este. De hecho va a ser el mismo, simplemente lo voy a cambiar un poco. Mira, lo que voy a hacer es duplicarlo porque ahora lo voy a poner más hacia acá. Va a ser un poquito diferente, entonces nuevamente lo voy a voltear y lo voy a poner así en el sentido horizontal. Lo que voy a hacer es ajustarlo para que entonces encaje muy bien por acá. Me voy a alejar para que vayas viendo cómo es que esto va quedando y en un momentito más vuelvo porque te voy a mostrar ya cómo se ve todo esto completo para no hacer este video tremendamente largo. Y listo, mira, así es como está quedando nuestro carrusel. Aquí ya hicimos toda la parte pesada y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a dar clic aquí donde dice compartir, lo vamos a descargar. Aquí yo te sugiero que lo descargues en PNG, entonces lo vamos a descargar y una vez que lo descargaste en tu computadora vamos a ir a una nueva hoja de trabajo aquí mismo dentro de Canva. Bien, lo que vamos a hacer ahora, como te digo, es abrir una nueva hoja de trabajo y para esto nos podemos ir nuevamente a crear, personalizar o simplemente podemos ir aquí donde dice personalizar, vas a llegar al mismo resultado y aquí vamos a poner 1080 por 1350 que ya lo teníamos. Vamos a crear el diseño y ya que estás aquí dentro de tu nuevo diseño te vas a ir aquí abajo en donde están las aplicaciones. Aquí en la barra de búsqueda vas a escribir Image Splitter, vas a dar Enter y vas a seleccionar justo esta que está aquí. Después de esto vas a elegir un archivo que es el archivo que acabas de descargar donde está todo tu carrusel completo. Lo vas a cargar. Una vez que está aquí arriba, simplemente vas a seleccionar aquí la cantidad de filas, lo vas a dejar en 1 y la cantidad de columnas, que en este caso yo tengo 6. Entonces, bueno, lo voy a dejar así. Si tú tienes menos o más, pues simplemente aquí vas cambiando el número y una vez que está esto ya decidido, das clic aquí donde dice dividir imagen. Listo, aquí como podemos ver ya nos dividió toda esta imagen y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es ir pasando estas imágenes a cada una de estas hojas de trabajo. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a dar clic aquí donde dice elegir el fondo y mira, listo, ya lo pasó. Aquí voy a agregar una página más, voy a ir con la siguiente, voy a elegir el siguiente fondo y así sucesivamente. Elijo la siguiente, después voy a elegir el siguiente fondo y una vez que ya esté todo esto hecho, que ya tenga mis 6 imágenes aquí, pues simplemente voy a dar clic donde dice compartir, voy a descargar y lo que voy a hacer es nuevamente descargarlas en PNG. Vamos a dar clic aquí donde dice descargar y me las acaba de descargar en un archivo en zip. Lo único que tengo que hacer es simplemente dar clic porque zip es un archivo comprimido y listo, se me van a abrir todas mis imágenes y estoy lista para pasármelo por WhatsApp, mandármela por un correo o simplemente abrirlo desde la aplicación de Canva si es que la tienes en tu celular y entonces subirla a tu Instagram. Y listo, ahora ya sabes cómo crear un carrusel en Canva para Instagram que se va a ver súper bonito, súper llamativo, que va a ir con tu marca. Si este video te fue de ayuda, te voy a pedir que por favor me regales un dedito arriba y que también compartas este contenido con otros emprendedores a los cuales sabes que les va a ser de mucha ayuda. Yo te deseo mucho éxito y te veo en un próximo video.